Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Los inicios de la iglesia. Los discípulos de Jesús, en obediencia a él, se fueron a Jerusalén. Alrededor de 120 discípulos de él estaban en un recinto. El Espíritu Santo los guió a escoger a Matías para sustituir a Judas en el ministerio. En un día de Pentecostés, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así empezó oficialmente la predicación del Evangelio después de la ascensión de Jesús al cielo. Tome en cuenta usted que lo que hablaron fueron idiomas, no palabras sin sentido. Miles fueron creyendo en el Evangelio y fueron incorporados a la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muchos milagros fueron realizados mediante la oración intercesora de varios discípulos. Los primeros cristianos, es muy importante que veamos qué creían ser ellos. Realmente ellos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino más bien en la creencia del inicio de la era mesiánica. Entonces, la razón de la persecución contra ellos no es por su oposición al judaísmo, sino porque creían y predicaban que en Jesús se habían cumplido las promesas hechas a Israel. Existen menciones bíblicas de que la iglesia originalmente también observó el séptimo día como día de reposo, el sábado, en cumplimiento del cuarto mandamiento. Podemos ver en Hechos capítulo 13, versos 14, luego el 42 y luego el 44. Dice, pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. También en Hechos 16:13 se ve que originalmente ellos guardaban el sábado. Dice, y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos ahí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siendo que la iglesia era originalmente judía, el sábado permaneció sin cambio alguno durante sus inicios. Jacobo, el hermano de Jesús, se unió a los apóstoles, convirtiéndose en una figura de autoridad en la iglesia de Jerusalén. Parece ser que llegó a convertirse en el principal de la iglesia de Jerusalén. También dentro de la historia del cristianismo está lo que dice la Biblia y está también lo que hablan las tradiciones. Hay una tradición medieval que dice que después del Pentecostés, cuando los apóstoles son enviados a la predicación, Jacobo, el apóstol, habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el evangelio en la Hispania, que actualmente España y Portugal. Sin embargo, esto es solo una tradición. Recuerden que Jacobo es el mismo Santiago. Y por eso en España se venera en la ciudad de Santiago de Compostela el apóstol Santiago, que es el mismo Jacobo. Pero esta es una tradición. Realmente no podemos decir que Jacobo estuvo en España. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta por dos tipos de judíos, los hebreos y los griegos. Los judíos hebreos eran los que conservaban las costumbres y el idioma de sus antepasados, mientras que los judíos griegos eran aquellos que se mostraban más abiertos a la influencia del helenismo. Pero la alta dirigencia del judaísmo empezó a combatir el movimiento cristiano, por lo cual varios de los discípulos empezaron a ser apresados y maltratados.
Esto no detuvo el movimiento cristiano, sino que se vieron impulsados a continuar predicando el evangelio. Desde el punto de vista de los judíos no cristianos, el cristianismo no era una nueva religión, sino una secta herética dentro del judaísmo. Para ellos, el cristianismo era solamente otra secta judaica. Por causa del incremento de los cristianos, surgieron muchas necesidades que los apóstoles no podían atender. Esto lo llevó a elegir a los primeros 7 diáconos. Uno de esos diáconos fue Esteban. Tomando en cuenta sus nombres, al parecer, los 7 diáconos pertenecían al grupo de los judíos griegos. ¿Por qué? Porque sus nombres son más... son nombres helénicos y no nombres propiamente judíos. De ahí que se piensa que pudieron haber sido judíos griegos. Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo y resultó ser un varón poderoso en la palabra, haciendo prodigios y grandes señales. Algunos judíos trataron de contender con él, pero no pudieron, por lo que optaron por inventar que Esteban había blasfemado. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Esteban tuvo un final muy trágico, pues murió apedreado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Uno de los que estuvieron presentes durante el apedreamiento de Esteban fue un joven llamado Saulo, quien también es llamado Pablo. El trato que se dio a Esteban no es el mismo que se había dado a Pedro y a Juan. Si usted lee la historia de qué hicieron con Pedro y Juan, pues a ellos los encarcelaron, pero a Esteban lo apedrearon. ¿Por qué? Se deduce que el maltrato fue más duro en contra de los judíos griegos que contra los judíos hebreos. En esta primera parte hemos visto entonces que originalmente el cristianismo no parecía ser una nueva religión, sino básicamente un grupo de judíos que creían que la era mesiánica había dado inicio. En la próxima sección vamos a hablar de la primera gran persecución de la iglesia. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Paz a usted y su familia.